Televidentes del Canal TRO, sean ustedes bienvenidos a esta emisión de hoy, 8 de diciembre. Oriente Noticias, como siempre, para todo Colombia, el Gran Santander, con toda la información de lo que está ocurriendo. En este caso, en Norte de Santander, información clave para poderle informar a cada uno de nuestros televidentes. Gustavo, buenas tardes. Astrid, muy buenas tardes para usted y para nuestros televidentes que, como siempre, se dan cita a la 1 en punto de la tarde para permanecer en contexto con lo que sucede en nuestra región. El panorama noticioso que hoy toma un tema importante en este 2015, el desempleo, esas tasas de desempleo que lamentablemente ubican a Cúcuta como una de las ciudades con más índice de desempleo a nivel nacional. Estrategias, de pronto motivos por los cuales hoy el panorama es preocupante para el sector comercial, para la informalidad y para los gremios. Por supuesto, Gustavo, Cúcuta no sale ni del primero ni del segundo del tercer puesto, siempre queda en uno de esos puestos y obviamente esto preocupa no solamente a los gremios económicos de la región y a las autoridades, al pueblo en común, a la gente de a pie que está en ese momento, muchos laborando, pero muchos de ellos, en su gran mayoría, buscando trabajo. Hoy vamos a tener ese noticiero especial, Gustavo. Así es, invitados especiales que conocen del tema, un análisis profundo del por qué este sea el resultado del panorama, del trabajo, de las labores, de la falta de oportunidades a punto de finalizar el 2015. Dicen que la crisis económica que afronta en ese momento la frontera ha ocasionado un aumento en el desempleo. Veamos la siguiente nota. Con el cierre de la frontera, los inmediatos afectados son los sectores exportadores, transportadores binacionales de carga y pasajeros que utilizan los pasos para sus actividades laborales y económicas. Es importante también plantear soluciones de manera complementaria para las plazas que ya son hoy empleo y que están en peligro de ello. Los exportadores han manifestado después de la reunión de Cartagena que no tienen posibilidades de seguir comprando carbón. Y al no tener posibilidades de seguir comprando carbón, nos vamos a encontrar con que los mineros, que son los que están en el proceso productivo, van a quedar sin oficio. Ya tenemos 20 y pico de días sin trabajar. Ya en la casa no aguantan más, las deudas, los almacenes de repuestos, todo. Entonces ya estamos a punto de colapsar, o sea. Estamos sin trabajo porque el trabajo de nosotros es Central de Transportes, San Antonio del Táchira, Puente Internacional. Y hay otros compañeros que trabajan Central de Transportes de Cúcuta a Bureña, Puente Internacional Francisco de Paula, Santander. Sectores que dependen únicamente o gran parte de su actividad del vecino país, como las agencias de turismo y las casas de cambio, en especial este último, ya que dependen el 100% de la comercialización de divisas y tienen como base el peso y el bolívar. Para programar los planes turísticos a sitios como Isla de Margarita y cualquier otro que tenga bastante demanda, siempre hay que hacer unas precompras de hoteles, precompras de tiquetes de reservas aéreas. Las aerolíneas, para darnos los vuelos, siempre nos exigen un pago anticipado con varios meses de anticipación. Trabajando a ceros, o sea, estamos trabajando ya una semana con cero ingresos, con todos los gastos corriendo. Entonces nos impacta fuerte. Queremos que este cierre más de un mes puede obligar a varias personas, varias empresas que puedan cerrar. A medida que se prolongó el cierre de la frontera, la situación se agudizaba para otros sectores, en especial el comercio. Nosotros llevamos ya como 3 meses que mucha mercancía venezolana no llega acá. Acá al menos al centro no nos ha afectado mucho porque venimos trabajando mercancía colombiana. El cierre de frontera pues lo que hizo fue que se disminuyera el flujo de dinero en la ciudad y por tanto pues las ventas han disminuido. Tenemos gente de Venezuela trabajando en este momento, tengo 14 personas de Venezuela que le están quedando en mi empresa, le compramos colchones, le están quedando, incluso hasta una venezolana está quedando en mi casa también. Entonces siempre nos ha afectado porque ellos trabajaban allá y al trabajar allá y no podían parar, pues siempre perdí varios días. Otros, ante la disminución del contrabando, mejoraron sus alternativas económicas y ventas, como el lácteo, pero otros, como el ganadero, no son reactivados, pese a que debería de estarlo, ante el no ingreso de carne ilegal. El cierre de frontera para nosotros nos ha mostrado un incremento en nuestro nivel de ventas. En el día de hoy tuvimos 2 pedidos antes de 9 de la mañana de 2 tractomulas de queso. Una para consumo interno y otro para el departamento de Santander. Acabo de hablar con el gerente de Friogan, que es la planta de Fegan, y me dice que el sacrificio ha permanecido prácticamente igual, no se ha incrementado.
Sin embargo, ve uno que en los expendios hay carne suficiente y al mismo precio. Esto desató una ola de solicitudes urgentes ante el abandono y al constante dependencia de Venezuela. Un alivio es que nos dijeran, mire, señores empresarios que ustedes estén en Cúcuta, realmente, mire, ustedes no, su energía, así le llega el recibo, no van a pagar sino el 10% de lo que le llegue de energía. Eso es un alivio real, materializado, inmediato. Una ley que nos permita a nosotros ser competitivos y que las inversionistas, empresarios, puedan venir a invertir acá. Nosotros estamos proponiendo al gobierno que tener una ley tipo la ley PAES, que permitiría por lo menos a los empresarios durante los próximos 15 años no tener impuesto de renta. Eso haría que los empresarios vinieran a Cúcuta a hacer empresas, traer instalaciones, inversiones y todo lo necesario. Estas medidas siguen siendo esperadas, en especial a largo plazo, para sostener la economía fronteriza. Pues ahí veíamos en ese informe parte de la radiografía que lamentablemente deja este 2015 a partir del cierre de frontera, cuando se inicia en realidad una crisis y una gran problemática para todos los gremios, pero sobre todo también para la sociedad cucuteña en general, que ve cada vez pues menos oportunidades para ejercer una actividad laboral que no vaya en contra de los parámetros legales. Pero para hacer este análisis hemos venido pues estudiando quiénes son las personas idóneas para en realidad dar un punto de vista desde algo, un parámetro investigativo, y por eso hoy en Oriente Noticias, Astrid y televidentes, nos acompaña el docente Jorge Ramírez. Él es docente investigativo de la Universidad Francisco de Paula de Santander, en la capital del departamento. Bienvenido a Oriente Noticias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Astrid y Gustavo, han sido muy amables por su invitación. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Es cierto lo siguiente: la crisis económica no se desata con el cierre de los pasos internacionales. Una crisis económica que nace desde hace muchos años atrás y que infortunadamente de pronto, y hay que decirlo, la dirigencia política no puso en ese momento una atención plena a esta zona de frontera para poder minimizar los riesgos a los que ahora nos estamos afrontando cuando ya se toman decisiones de un gobierno venezolano por cerrar los puentes internacionales. ¿Qué opina usted ante las investigaciones que ha adelantado como docente? El cierre de la frontera es el detonante de la crisis, claro, pero las causas son de orden estructural. Una de ellas es que la estructura económica, el sistema económico de Norte de Santander y especialmente de Cúcuta y el área metropolitana, se ha especializado en actividades de servicios, especialmente comercio, restaurantes, hoteles, servicios comunales, transporte, minería, que normalmente son actividades, en el caso de la minería, del sector extractivo, que dependen mucho del precio internacional y de la proximidad geográfica, ¿cierto?, con Venezuela, por aquello de abaratar los costos de producción vía transporte. Ante el cierre, entonces, lo que se han generado son obstáculos, pero la propia economía ha moldeado un sistema económico, ¿cierto?, proclive a la tercerización de la economía, y Norte de Santander no es ajena tampoco al proceso de desindustrialización que viene viviendo el país desde la década de mediados de los 90, y en ese sentido entonces las actividades dependen mucho de uno, de la capacidad de compra de los venezolanos, y dos, como único mercado y en medio de la crisis interna que vive Venezuela, y que el sistema productivo del departamento y de la ciudad no ha sido capaz de transformarse internamente, no para dejar de lado las actividades que son tradicionales, pero sí para hacer una transición, una reconversión hacia actividades que puedan generar un mayor valor agregado, encadenamientos productivos y la posibilidad también de apostarle a mercados distintos al venezolano. Profesor Jorge Ramírez, hay que hablar, usted habla que el cierre fronterizo fue el detonante, ya de una radiografía que venía acumulando de pronto varios aspectos hasta que ya no se puede más. ¿Por qué esperar el detonante por parte del gobierno nacional, de las autoridades, para empezar a tomar medidas o buscar de dónde se agarra para mitigar la situación? Aquí hay un elevado grado de corresponsabilidad tanto del sector empresarial regional como también de su clase dirigente a nivel regional y también de las autoridades nacionales, en la medida en que mientras hubo estabilidad política en Venezuela y
la capacidad de compra de los venezolanos moldeó la demanda de nuestros productos, especialmente el sector servicios y entre ellos comercio, los problemas no salían de relieve, porque siempre la ciudad ha contado con altos niveles de desempleo, al igual que de informalidad. La economía del rebusque, lo que se denomina coloquialmente, se convirtió en la salida al desempleo, como una puerta de salida a la falta de oportunidades laborales, y a su vez también una forma de generar ingresos. Y la gran mayoría de la población, el 70% de la población, especialmente de Cúcuta y el área metropolitana, depende de actividades de tipo informal, que algunas de ellas son de carácter ilegal, como el contrabando, y ante la insuficiencia del aparato productivo para absorber esa cantidad de empleo, entonces la población lo que hizo fue tratar de buscar alternativas. Por otro lado, también hay una clase empresarial pujante, moderna, pero esa no es un aspecto general de la estructura económica, son pocos, como el caso del sector de la cerámica o la propia extracción minera. Mientras economías, por ejemplo, como la industria del calzado y el textil, dependen mucho de la mano de obra de carácter informal. A eso hay que añadir que no solo el problema estructural es una insuficiencia de demanda por el lado del sector privado, sino que también hay que señalar que por el lado de la oferta, es decir, por los trabajadores, el logro educativo es muy bajo. Para darles un dato representativo, cerca del 45% de la población ocupada de Cúcuta y el área metropolitana no alcanzó a terminar primaria o secundaria, y cerca del 7.5% es analfabeta. Ahora, cuando miramos los grados educativos superiores, menos del 5% de la población tiene educación superior. Entonces, como vemos, las actividades económicas también han moldeado esa absorción del empleo, tanto vía cantidades, ¿cierto?, y vía calidad, en la forma de cómo se genera, que normalmente se violentan normativas referente a aspectos legales frente a lo laboral. O sea, profesor, que la situación radica en la educación, podríamos decirlo así. De pronto esta crisis que se está viviendo en Cúcuta radica en esa falta de oportunidades de educación, pero también hay muchos profesionales que se han visto obligados a salir a las calles o a manejar un taxi o a montar una tienda porque no tienen esa oportunidad laboral. Entonces es como una cadena que, mejor dicho, es una bola de nieve que se nos creció y va muy grande y va a ser más grande todavía si el Estado no le pone atención. ¿Cree usted que en qué se radica realmente esa problemática que se está presentando en nuestra ciudad? Exacto, como les dije, hay un problema de demanda y también de oferta en cuanto al mercado de trabajo, pero que está moldeado por el tipo de estructura económica. Entonces, una de las alternativas sería tomar medidas que rompan ese círculo vicioso mencionado por usted, Astrid, pero también, sobre todo, para generar actividades económicas de valor, de transformación, y que podamos innovar para transitar a una economía un poco más compleja y depender menos de productos extractivos donde no hay ningún valor agregado. Y por el otro lado, el sistema educativo debe ofrecer educación de calidad y sobre todo educación pertinente, de acuerdo a las necesidades apremiantes para resolver los problemas fundamentales de la sociedad norte santanderiana y especialmente de Cúcuta y el área metropolitana. En ese sentido, por ejemplo, más de un 33% del desempleo es juvenil. Eso quiere decir entonces que nuestros jóvenes y niños que están en edad escolar están por fuera del sistema educativo, tanto a nivel primario, secundario o universitario. Entonces las universidades y los colegios tienen unos retos enormes, no solo para abrir las puertas para que el acceso sea equitativo, sino retener los estudiantes para lograr una mayor permanencia y una mayor tasa de graduación. A eso hay también que añadir de que debe haber una complementariedad e interconexión entre el ciclo primario, secundario y sobre todo el universitario en el campo profesional, técnico y tecnológico, para lograr entonces crear talento humano de Norte de Santander capaz de transformar la economía y generar soluciones de largo plazo y dejar de pensar
en medidas, por ejemplo, como la exención del IVA o la reducción en el pago de algunos impuestos o en su defecto del pago de servicios públicos, entre ellos la electricidad, para hacer un salto cualitativo y transformar la economía. Entonces, y también hay que pasar el discurso, ¿cierto?, donde hay una alianza estratégica entre universidades, el Estado y las empresas a reactivar, y una de las vías puede ser reactivar el Plan Estratégico Departamental de Ciencia y Tecnología, donde hay enormes recursos del Sistema General de Participación que pueden ser utilizadas bajo esa triple alianza entre instituciones para beneficio común y sobre todo para cambiar la sociedad, la economía y generar nuevas oportunidades laborales y sobre todo oportunidades sociales a través de la educación. Profesor, pero ¿por qué no se ha dado eso? O sea, si está el dinero, si están las universidades, si hay la cantidad de estudiantes que en ese momento no tienen la educación necesaria porque no tienen la oportunidad para ingresar a la universidad o al colegio, ¿por qué no se ha dado esa solución? O sea, ¿qué es lo que falta? ¿Que acá hablen con el Estado o que el Estado tenga que voltearse a mirar? Tenemos que construir capacidades endógenas, es decir, internas. O sea, nuestra clase dirigente, nuestro sistema educativo, cuando hablo de la clase dirigente me refiero al sector empresarial y al sector también político. Debemos ser capaces de tratar de construir un proyecto común, ¿cierto?, que tenga un norte que posibilite el cambio de nuestra sociedad. Eso aún no lo tenemos. Lo que tenemos son grupos políticos que cada uno plantea una forma de entender la realidad, pero no hemos hecho concesiones para generar un consenso sobre lo que queremos ser como departamento y como sociedad en el largo plazo. Y eso creería yo que sería un asunto bien interesante. Y lo otro es construir capital social. Entre los empresarios deben empezar a creer en las universidades deben dar muestras de sus esfuerzos institucionales para tratar de generar conocimiento científico útil para la sociedad, y en función de eso se puede ganar credibilidad y confianza con el sector empresarial. Y a su vez el sector empresarial debe generar también vínculos estrechos con el Estado, tanto a nivel regional como estatal. Y sobre todo los ciudadanos debemos ser capaces de elegir gobernantes que se piensen en el departamento y la ciudad para cambiarla y no para apropiarse de los recursos que son de todos y que con ellos podemos cambiar nuestras condiciones de vida. Viéndolo desde ese punto de vista, es un proceso pues conformado por muchos aspectos que buscan generar ese cambio, un cambio que no llegaría de la noche a la mañana, sino que pues amerita décadas de transformación, de gobiernos que de una u otra manera le apuesten a lo que se crea, lo que se hace y lo que se puede ejecutar en norte de Santander. Muchos ven la crisis o el detonante, como usted lo denominó hace algunos minutos, del cierre fronterizo como una gran oportunidad. ¿Una gran oportunidad en qué sentido? Desmenucemos esa frase gran oportunidad, porque muchos dicen, bueno, una gran oportunidad para el cambio, pero yo dependía de lo que hacía en la empresa que estaba establecida en Ureña o en San Antonio. ¿Cómo es esa gran oportunidad de cambio? Toda crisis genera oportunidades, y creo que ya es una frase de cliché sobre el asunto. El caso, hay que destacar que en medio de la crisis hay un sector empresarial bastante, no solo importante, sino progresista en términos de que le apostó a nuevos mercados. Entonces hemos ido paulatinamente reemplazando el mercado venezolano por el ecuatoriano, por el peruano, incluso por Centroamérica, y algunas exportaciones que estamos llevando a Europa y Estados Unidos, pero no ha sido suficiente. Lo que hay que hacer es profundizar ese tipo de decisiones y mantenerlas a lo largo del tiempo. También quiero resaltar que el gobierno nacional no tiene una política hacia sus regiones de frontera. Entonces, el COMPES, por ejemplo, de frontera es fruto de la crisis y de las reivindicaciones que también hay que reconocer que ha hecho el sector privado regional y también sobre todo el sector parlamentario de norte de Santander, pero son medidas también insuficientes. Entonces se crean medidas que simplemente lo que se hacen es apagar fuegos transitorios, pero la hoguera se mantiene viva, que es el problema estructural ya mencionado. Y lo otro también que hay que mencionar es que, volviendo al tema educativo, el sistema educativo debe ser capaz de generar una oferta pertinente. Es decir, la oferta existente no ha sido suficiente. Entonces, lo cual quiere decir de que hay que hacer una serie de reformas y tratar de modificar
esa oferta educativa no solo para el tema de formación de capital humano, sino también para construir ciudadanos y agentes de cambio que puedan transformar la sociedad. Claro, vemos que el desempleo en Cúcuta crece todos los días y siempre hay una excusa real para muchos de ellos, y es: yo tengo que vender algo en la calle para poder mantener mi familia, tengo que tener ese puesto en la esquina de la avenida Quinta con calle 10 o en zona céntrica, porque es que este puesto me da a mí mi comida, la de mi familia y la educación de mis hijos. Se dice que la educación debe ser gratuita, que es un derecho fundamental. Lastimosamente en Colombia no lo es. Entonces la gente se ve volcada o se ve a esa necesidad de salir a la calle, a tener que vender, a tener que comercializar productos venezolanos, como lo decía usted hace un momento, de contrabando para poder subsistir. Y eso se está creciendo. Mientras el gobierno se pone y se sienta a la mesa con las directivas o dirigentes políticos de Cúcuta y Norte de Santander, el pueblo sigue saliendo a las calles, la gente sigue aumentando su presencia en las calles y las cifras del desempleo siguen aumentando. ¿Qué va a pasar en unos 2 años si la situación sigue como va? Los índices de desempleo bajo ese escenario hipotético se van a profundizar, van a ser más altos, la informalidad también, pero es una buena oportunidad, como les mencioné, para buscar soluciones creativas más allá de las soluciones cortoplacistas. Pero ¿por qué no lo hacen? De pronto no han tenido en cuenta las universidades para que hagan parte de ese trabajo. O sea, no se ha sentado de pronto la dirigencia política de Norte de Santander, digámoslo, a las universidades, a los investigadores de cada universidad, y nos sentamos a trabajar en planes estratégicos. Como les dije, debe haber un consenso entre el sector privado, el Estado en todos sus órdenes y las universidades, pero también es necesaria voluntad política. Que eso es... Voluntad política, eso es fundamental. Término que no solo en esta emisión de Oriente Noticias se ha tenido en cuenta, en otras emisiones también muchas de las personas que llegan al set dicen que falta voluntad política para tomar decisiones. Estamos finalizando un año difícil para Norte de Santander, hay que decirlo en muchos aspectos. Usted como docente, y ya casi pues para finalizar esta radiografía, ¿cómo ve el panorama del empleo en Cúcuta? Tengamos en cuenta que Cúcuta sigue liderando esas listas a nivel nacional. Y en Norte de Santander, industria falta, es un aspecto importante. Pero más allá de lo que falta, hace falta de que los gobernantes de pronto volteen más y empiecen a mirar las zonas de frontera como algo distinto en el país. Creo que sí. Y las fronteras tienen mucho que ofrecerle al país. Por ejemplo, la falta de infraestructura, la insuficiente infraestructura, ha hecho que nos desconectemos del interior del país y sobre todo del mercado interno. Entonces creo que por ahí vendrían siendo una de las soluciones. Lo otro también que les mencioné es que cerca más del 37% del desempleo es juvenil. Entonces, si son niños y jóvenes que deben estar en el colegio y la universidad, entonces el reto de la política educativa y de la política social es lograr que esos estudiantes no solo accesen, sino permanezcan. Y con esto, terminen sus procesos. Y terminen todos sus procesos. Con esta medida podríamos reducir el desempleo sustancialmente. Lo otro también es que esas personas que buscan oportunidades a través de la economía del rebusque, ¿cierto?, no solo lo hacen por ingresos, sino para buscar mejores oportunidades para sus hijos. Entonces, creo que una fórmula alternativa especialmente para el caso de los vendedores ambulantes, que es el mayor grueso de la informalidad laboral en Cúcuta y el área metropolitana, es no solo reubicarlos, sino otorgarles incentivos económicos, financieros y sobre todo educativos, para lograr de que ellos no solo cambien, transite hacia la formalización, sino que su núcleo familiar se convierta en beneficiario de la política social del Estado. Y con ello entonces podemos remover las causas que generan entonces estructuralmente, por ejemplo, la informalidad laboral. Es necesario, por ejemplo, así como a nivel empresarial se ha construido tejido productivo y sobre todo industrial a través del crédito de fomento no bancario, lo mismo podría hacerse con el caso de los vendedores ambulantes y de los pimpineros. Claro. ¿Sí? Lo cierto es que es una solución de profundidad
y muy real que se necesita en ese momento en la capital del norte de Santander. Pero mientras nosotros seguimos hablando de este tema, el desempleo que sigue aumentando en la capital norte santanderiana, yo los invito a televidentes para que conozcan la siguiente mención comercial. ¿Enredado haciendo maromas para pagar el internet de la casa? Ven a Movistar y desenrédate. Activa internet ilimitado para tu hogar de 3 megas con llamadas nacionales ilimitadas a cualquier operador fijo desde 46.900 pesos mensuales. Desenrédate. Llama al 018-930-930 y pásate a Movistar. Aplican condiciones y restricciones. La situación que se vive en la capital norte santanderiana, obviamente nosotros como periodistas que estamos allí todo el tiempo y conociendo la real situación, y cuando damos como no periodistas sino como cualquier ciudadano un paseo por la ciudad, encontramos que los andenes dejaron de ser andenes, ya son ventas informales. Muchos espacios de la vía pública utilizados por personas que se ven obligadas a comercializar diferentes productos en las calles para poder subsistir. Muchos de ellos se aprovechan también de esta situación para vender sus cosas pese a que no necesitan nada. Sin embargo, el cierre de la frontera, señalaba un estudio que habían realizado hace algunos días, el cierre de la frontera generó que llegaran muchos colombianos provenientes del vecino país aquí a Cúcuta. Muchos de ellos supuestamente se quedaron y muchos de ellos hoy hacen parte de los vendedores informales. De ese desempleo, esos índices de desempleo que está registrando el DANE, como entregaba esa cifra, que hoy por hoy se convierte en la tercera ciudad de Colombia como con el mayor índice de desempleo y desocupación de nuestro país. Y esta es una problemática que va a seguir creciendo, profesor, y que lamentablemente, como usted lo dice, mientras no haya una solución profunda y que sea desde la educación, tanto de los jóvenes como de los niños, para que se mantengan en cada uno, tanto en los colegios como en las universidades, no vamos a encontrar nosotros una luz al final del túnel. Creo que sí, y también es necesario, independientemente de los modelos políticos antagónicos y de nuestras diferencias ideológicas con el vecino país, tenemos que tener relaciones estables y fraternas, porque ambos lados de la frontera se vienen afectando. Con respecto entonces al tema de la educación, creo que es necesario reorientar la vocación y la oferta del sistema educativo del departamento, y a los extranjeros hay que recibirlos con los brazos abiertos y también brindarles oportunidades. Recordemos que nosotros los colombianos migramos por todo el mundo y somos reconocidos por nuestra capacidad para adaptarnos a los distintos contextos. Luego tenemos que tener una visión global y también inclusiva de nuestros visitantes extranjeros y no generar sentimientos de xenofobia a pesar de la crisis. Creo que si esas personas están migrando de sus países hacia nuestro país es buscando mejores oportunidades sociales. Bueno, pues así es, llegamos al final, tenemos que despedir a nuestro invitado. Este análisis en realidad deja 3 términos que en lo personal son importantísimos: voluntad política de una manera, educación, que no podemos dejarla de lado, y también industria, que falta en el norte de Santander para generar esas oportunidades laborales. Pues estuvo con nosotros Jorge Ramírez, docente, investigador de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su invitación y estoy a su servicio. Gracias. Bueno, pues llega el momento de irnos a nuestra primera pausa para comerciales. Así es, Gustavo. Pero antes queremos decirle a todos nuestros televidentes cuáles son los indicadores económicos en Oriente Noticias.